Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, que nos acompañe en esta noche de Focus, este 22 de octubre del 2025, y como siempre me da mucho gusto saludar a Rubén. ¿Cómo estás, ¿Qué Rubén? tal? Muchas gracias, Esaú. ¿Listos? Un placer. Igualmente, muchas gracias. Pues el PAN se refunda, tiene un relanzamiento de su institución política, de sus eslogans, de sus metas como partido político. Más de 80 años de vida de este instituto político en México, y pues deciden refundarse. Me llama muchísimo la atención en este punto por varias razones que seguramente vamos a platicar en los siguientes minutos. ¿Cómo ves este tema? Bueno, estuve atento al discurso de su presidente. Me pareció un intento muy loable de fortalecer a su institución, porque a final de cuentas los partidos nacieron precisamente para representar ideológicamente a un segmento de la sociedad y legítimamente buscar el poder. Al final de cuentas son entidades de interés público, de acuerdo con el orden constitucional mexicano. Y aquí se advierte un esfuerzo de intentar recuperar la fortaleza que había caracterizado al PAN de hace unos 20 años, ¿no? El PAN durante mucho tiempo fue un partido prácticamente testimonial, con una presencia restringida, con más aspiración y voluntad de poder que con poder mismo. Era un partido inscrito en los viejos ideales de su fundador, Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, habrá que recordar que fue una presencia muy importante de la cultura en México. Sí, claro. Fue de los 7 sabios mexicanos, junto con Lombardo Toledano, Teófilo Leiva, Alberto Vázquez del Mercado y otros más. Y fue una generación, la de 1915, a la que él perteneció, de fundadores. Fundaron el PAN, fundaron instituciones como el Banco de México, fundaron instituciones como, en fin, Liberales, demócratas, ¿no? muchos de ellos. Hubo socialistas como Lombardo Toledano, pero en el caso del PAN, ahorita se advierte ese afán de tratar de recuperar su esencia competitiva. El gran problema es de que arrojaron muchas afirmaciones que creo que chocan con el pragmatismo y que pueden ser un boomerang, pueden convertirse en un efecto contrario a lo que se desea, sobre todo cuando se refirieron despectivamente al tema de las coaliciones, ¿no? Sí, claro. A mí me llama la atención, primero, que para que se tomen la decisión de refundarse, pues me queda claro que también estaban en un momento muy crítico, por decirlo menos. Y dentro de la misma burbuja que está toda la oposición en México, ¿no? Disminuidos, prácticamente no pintan, es muy difícil que puedan apelar al discurso político actual nacional sin llevarse un revés una vez sí y otra vez no. De entrada es eso, que tenían o toman la decisión de refundarse porque están en el hoyo, ¿no? Como partidos de oposición. Y la otra es que retoman medidas y eslogans. Bueno, en este caso su narrativa va dirigida en patria, familia y libertad, que ya lo hemos visto en otros movimientos políticos en América Latina o en el mundo, más de derecha. Y me llama también la atención que en lugar de tomar como bandera una retórica netamente política y actual al movimiento y al momento que vive México en este momento de crisis, de seguridad, de gobernanza también, de control total de las instituciones y de los partidos políticos, de los legislativos, de los tres poderes, pues se basan en algo que ya hemos visto muchas veces y que también sabemos en qué ha terminado. Sin embargo, también me parece loable que dentro de esta crisis que tiene la oposición en México, pues ya finalmente haya un partido que trate de refundarse, y entre las cosas que ellos señalan como más relevantes, bueno, rompen con el PRI, que habían tenido una alianza en la última elección.
aceptarán candidatos ciudadanos para poder ampliar sus bases. Recordemos que el PAN pues prácticamente tiene una base muy cerrada y las decisiones las toman en un círculo muy cerrado, y también buscan reposiciones como un partido más humanista, liberal en lo económico, pero también conservador en lo moral y otras cosas, ¿no? Sí, vaya, lo más delicado aquí fue su deseo de no comprometerse con coaliciones y su rompimiento de facto con los partidos con los que ha llevado una coalición en los últimos años, entre ellos el PRI. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es muy difícil que un partido por sí solo apele a la pureza de sus principios para ganar por sí solo los procesos electorales. Lo que ocurre es de que dilapida oportunidades en un marco competitivo. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Colima. En el caso de Colima, los triunfos del PAN en los últimos años han estado irremediablemente ligados al PRI también. Y de hecho, no tengo aquí las cifras a la mano, pero según recuerdo, los votos del PRI siempre fueron más importantes que los del PAN en estos esquemas de Sí. coaliciones. Siempre había una mayor votación por el PAN que por Y por tiene el PRI más que por el PAN. tiene más estructura el PRI, ¿no? Cuando menos hasta el momento. El PRI está ahorita en un proceso de mucha crisis, que luego hablaremos de eso, pero por lo pronto las elecciones locales, los triunfos obtenidos estaban estrechamente relacionados Sí. con el PRI. Las figuras políticas que hoy posee el PAN han ganado precisamente gracias a las siglas del PRI también. Y si de golpe se dice no nos vamos a salir ya, pues entonces están reduciendo a la mitad de esas expectativas o menos las expectativas electorales hacia el siguiente ciclo. Hubiera sido muy distinto. Siempre la moderación es una buena consejera y siempre es lo peor cuando a alguien se le ocurre y se le mete una idea de totalidad. Y al presidente del PAN le hubiera convenido mucho decir, a ver, vamos a privilegiar nuestra propia presencia, pero no estaremos negados a las alianzas, Claro. las cuales revisaremos con mucho cuidado porque no queremos defraudar a nuestra base militante. Hubiera sido un mensaje extraordinariamente inteligente, ¿verdad? Precisamente porque hubieran mandado un mensaje de fortaleza interna, de tratar de responderle a sus propios conceptos ideológicos y pragmáticos con la militancia, pero a la vez hubieran dejado abierto el camino para aquellos espacios donde son necesarias las alianzas o las coaliciones. ¿Qué va a pasar ahorita? Imaginemos que viene el siguiente ciclo electoral, que todavía falta, y de repente en el PAN se dan cuenta que sí necesitan una coalición, porque si no, no va a ser posible una competencia real, y la van a tener que aceptar contrariando lo que ya dijeron. Claro. Y entonces esto genera una Que es dinámica, muy probable. de algo que se debió haber meditado cuidadosamente antes, como siempre ocurre antes de lanzar el discurso, ¿no? Sí, pero el PAN llega a este punto tras 12 años de debacle con identidad, una debacle en la conciencia de la población. Perdió identidad, dejó de ser una opción vial y real para la población. Morena le ganó todo el discurso, y después de que tuvo dos gobiernos federales, pues el PAN ya poco a poco fue debilitándose junto con otras fuerzas políticas como el PRI. Tengo la impresión de que el PAN lo que busca es limpiarse de todo lo que considera que le estorba en este momento, pero no está contemplando el futuro inmediato para poder sobrevivir como una opción o como dentro del grupo de las opciones de oposición en este país, porque en este momento tú y yo y todos lo sabemos, pues prácticamente lo que apunta es que Morena va a seguir con la fuerza y con el control político y gubernamental en este país por varios años. Entonces, sí me parece que el PAN está en una desesperación, primero por tratar de lavar su imagen, de tratar de quitarse de su compañía a partidos que no le que en su Lógica. interpretación, en su lógica, no le están abonando. Pero tendremos que ver con qué fortalezas llega también a esta refundación el PAN, donde prácticamente se está basando en una retórica, un discurso que ya conocemos, que no es nuevo tampoco, y a ver hasta cuánto le ajusta, ¿no?
Claro. lograr pues tratar de incrementar sus votos, sus bonos dentro del colectivo mexicano, ¿no? De entrada tiene que hacer una revisión de su discurso, porque, por ejemplo, el nuevo eslogan por el que están apostando, Patria, Familia y Libertad, deja fuera dos valores sustanciales del PAN a lo largo de la historia, que es la democracia, La democracia, que siempre fue la bandera histórica que nació por eso, ¿no? desde Manuel Gómez Morín. Habrá que recordar que el PAN nace como una reacción frente a los gobiernos revolucionarios, a los primeros gobiernos revolucionarios, que se habían decantado por algunos principios importantes, pero también por muchos hierros políticos, entre ellos antagónicos a la democracia, ¿no? Como fue el maximato, etcétera, etcétera, ¿no? Fraudes electorales, en fin. Y entonces el discurso originario del PAN es demócrata. Claro. Y si no se mantiene ese discurso, bueno, pues habrá sido un error. Ahora, el otro gran concepto es la justicia. En estos momentos, bueno, el PAN siempre ha sido un partido que sobre todo tenía una formación vertebral de abogados, y el PAN fue un partido que luchó por la construcción de la justicia desde un enfoque liberal en el país. Ahorita es el gran discurso, es el gran debate que debe darse, el tema de la justicia, frente a tantas inconsistencias que están presentándose en el país en esta materia. Ahora, dadas las circunstancias que tiene el país en lo político, en lo económico, en lo social, ¿le basta al PAN con este eslogan de Patria, Familia y Libertad para reconectar con la clase media, con las clases bajas? Yo creo que no, yo creo que se está encerrando en una visión de la familia católica tradicional, del concepto de patria propio de las derechas, y en lugar de abrirse y ventilarse hacia un nuevo debate con una derecha más moderna, más democrática, más comprometida con la justicia y, entre otras cosas, comprometida con la justicia social, que es ahorita uno de los grandes debates del momento, parece estar refugiándose en sus clientelas tradicionales, y eso, si bien le puede dar fortaleza en un momento de debilidad de la izquierda, en un momento de que la izquierda o la pseudo izquierda actual pierda piso, continúe con errores. Sí, continúe con errores graves que la lleven a una desarticulación. Sí. Bueno, el PAN se va a levantar y va a resurgir, pero va a ser por una reacción de, bueno, ya no nos sirvió esto, vámonos con lo que estaba. Pero creo que hay un planteamiento mal hecho en este esquema ideológico que creo que hubiera valido la pena revisar con más cuidado. Creo que se apresuraron demasiado en arrojar este discurso de transformación sin meditarlo cuidadosamente. Sí, creo que me parece que se debate entre dos ideas. Una es buscar ser una oposición responsable, tratar de refundarse para hacerlo, para consolidarse como otra opción o como una buena opción. Y la otra es que también puede ser convertirse o terminar siendo un refugio del conservadurismo en este país, ¿no? Lo cual no es algo muy recomendable, porque América Latina, y México forma parte de América Latina, parece debatirse entre populismos exacerbados y derechismos exacerbados. Y eso no lleva a nada bueno. Sí, los extremos nunca. Ya estamos viendo ahorita, la verdad es que desde hace muchos años se construyó teóricamente la posibilidad de que América Latina debería buscar una tercera vía, que era una vía que fuera muy similar a la socialdemocracia, una vía demócrata, pero a la vez comprometida con la justicia. En México se quiso retomar el discurso reyeserolista del liberalismo social, pero Carlos Salinas lo hizo muy apresurado, ya casi al final de su gobierno no pegó. Pero el gran desafío es ese: construir opciones democráticas que sean atractivas para las clases medias, pero que también impliquen un compromiso frontal con la pobreza, con el desarrollo social, porque si no vamos a estar debatiendo, Esaú, entre populismos bastante deplorables y derechismos bastante deplorables. Sí, lo estamos viendo en Argentina con Milei, Javier Milei, ¿no? Que una vergüenza. Resultó una vergüenza para sus compatriotas, para su país. Que está y para la derecha misma. Que está haciendo todo lo que prometió que no iba a hacer. A mí me viene a la mente una participación que tuvo en televisión. Lo invitaron para hacer una firma de compromisos previo a la elección, y me llamaba la atención porque hizo o firmó
una serie de compromisos y al final dijo, si no cumplo que me apedreen, ¿no? Lo dijo en Hágame el vivo favor. y pues se lo está cumpliendo la población. Claro, Ahora lo ven en actos públicos o en zonas públicas y terminan apedreándole la camioneta, claro, ¿no? claro. Y eso es lo que está sucediendo con los extremos, ¿no? Él está demostrando que tampoco ese tipo de derecha o ese extremo puede funcionar para el bien de un país. En el caso del PAN, pues corre también ese riesgo, ¿no? Sí, claro. Me llama mucho la atención lo que dijo Jesús Silva Gerso sobre esta refundación. Dice, no hay ninguna idea de futuro ni referencia a la desigualdad. Es pura furia restauradora con lemas del pasado. Excelente juicio, ¿no? Digo, Jesús Silva es un analista Sí. muy sólido. Yo lo leo bastante. A veces no me gusta porque siento que se repiten muchas cosas. Pero Pero es muy puntual a veces, sí, ¿no? tiene ideas brillantes, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Es cierto, ¿no? Es una furia restauradora, pero con lemas del pasado, ¿no? Y vaya, me parece que todo mundo estábamos esperando procesos de refundación de los partidos. El PRI está atrapado, no puede refundarse. Bueno, es que no puede refundarse mientras está Alito también. A eso ahí, me ¿no? refiero. Es imposible que se refunde mientras siga Alito. Y Alito es una figura, es como una losa que cayó encima del partido. Se está eternizando en la dirigencia, pero no está aportando nada nuevo. Se la pasa sobre reaccionando. Sí, de pronto es muy bravucón, Exacto. pero no pasa de ahí, ¿no? No hay una consistencia política e ideológica. Y el PRI está en un dilema muy grave, porque si no se refunda, si no intenta una nueva versión que intente atrapar a los sectores del centro, porque el PRI siempre fue un partido que tenía grandes éxitos electorales, precisamente por su discurso de centro, es decir, ni derecha ni izquierda, y eso le permitía oscilar de una forma adecuada ante las circunstancias y siempre estaba compitiendo en los primeros lugares. Quedaba en segundo, quedaba en primero, a ver, vaya, siempre estaba allí. Ahorita está en una crisis bastante terrible, perdió brújula, le arrebataron el discurso de la igualdad social y le están arrebatando horriblemente el discurso de la democracia. Vaya que le había costado trabajo incorporarse a ese discurso. Y entonces ahorita está en un proceso de crisis. Debería empezar a pensar en refundarse, pero primero debería empezar por quitar a su dirigencia actual. Cuadros, ¿no? A sus dirigencias actuales, ¿no? Porque en los estados también se ve algo Similar. algo así similar a lo nacional. Sí, y me llama la atención, primero, el presidente del PAN, hay que reconocerlo, es autocrítico, abiertamente en diversas entrevistas dijo, nosotros nos dimos cuenta que ya no éramos una opción o habíamos dejado de ser una opción para el electorado, era necesario voltear atrás y tratar de hacer un corte, hacer saldos y ver con qué nos quedábamos y cómo podíamos refundar este partido, ¿no? De entrada, eso es muy bueno dentro de un partido, pero también es que no le quedaba de otra, estaban en la lona, ¿no? Pero a la par lo vemos con el PRI, que está en la lona, no le queda de otra y no lo hace. Y no hace nada, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Ahí está. Sí, vaya, y insisto, todos hubiéramos esperado un proceso de refundación más meditado, más reflexivo, con una visión más actual. Y si querían convertirse nuevamente en una opción para toda la población, me parece que el eslogan y el discurso o la retórica que están empleando sigue muy cerrada, ¿no? Sí. No es nada abierta para tratar de... Y además, Esaú, si te fijas bien, la resistencia cultural, porque siempre es un duelo de culturas, claro, la democracia, ¿no? Es un intercambio invectivo de culturas, de visiones culturales que se expresan en lo político. La resistencia cultural que hay ante lo que se llama la 4T o la 4 transformación, no la están dando los partidos. Exacto. La están dando los periodistas y los analistas políticos. Los analistas políticos, un sector de la inteligencia nacional, es la que está constantemente criticando, señalando, oponiéndose a muchos de los desplantes autoritarios que tienen actualmente. De hecho, es la que está poniendo atención en los errores del sistema. Así es. Hay muchos desplantes autoritarios, muchas regresiones, muchas muestras de corrupción, y quienes lo están señalando son los analistas.
un sector de la inteligencia, un sector de la intelectualidad y los analistas periodísticos y políticos. Pero los partidos parecen estar ajenos al margen de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que siguen todavía atónitos con todo este Hay algo avasallamiento, raro, mal. sí, Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahorita hay un debate muy serio porque la gobernadora de Campeche ha tomado actitudes autoritarias con los medios de comunicación, bastante muy, autoritarias, muy. ¿no? Muy autoritarias. Está incluso violando la Constitución, metiéndole eh, intermediarios a la prensa, censores, etcétera, etcétera. Dime tú los señalamientos de partidos políticos que han sido consistentes contra esta gobernadora. No hay. El PRI se ha metido en pleitos con ella porque la señora expropió unos terrenos que eran de una de las familiares de Alito, y Alito montó en cólera ahí. Pero no está discutiendo lo esencial. Exacto. Son pleitos personales. Lo que está pasando en Campeche es grave porque va en contra, es una regresión del concepto de la libertad en México, de la libertad de prensa, y sin embargo los partidos no lo están señalando. Lo están señalando los analistas políticos y periodísticos que están haciendo esa denuncia muy clara de lo que está pasando en Campeche. Sí, Los políticos no. no están tomando su papel, los partidos Así de es. oposición no están tomando su papel, primero para defender sus ideales y segunda para hacer frente a este control que ya tiene el régimen en todos los sentidos, ¿no? Así Y es. estamos hablando de controles en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, ¿no? Y bueno, ahí están los Yo creo que partidos. sí tienen una deuda reciente y muy fuerte los partidos de oposición. Primero, no se pueden poner de acuerdo ellos mismos, o sea, no hacer un bloque como tal. No han podido concretar un acuerdo político que ya no que les dé beneficios a ellos, sino que ayude a poner un poco de freno al sistema o al régimen en beneficio de los ciudadanos. Pero ya no digamos en lo particular con ellos, no veo claro cómo puedan reponerse de esto, ¿no? Así es. Y en otro tema que es relevante, Rubén, pues en el sentido de la glosa del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, acude al Senado a ampliar el informe de la presidenta, da una serie de estadísticas, por supuesto enfocadas a que se ha reducido la violencia en el país, da algunos datos, y también entre esta comparecencia, pues una senadora por Colima le habla fuerte, con respeto, pero le habla fuerte, le invita a que venga a Colima para que conozca en persona la situación que tiene el estado de Colima en materia de inseguridad. Y me parece también que Omar García Harfuch es una de las cartas fuertes de la presidenta, ¿no?, de Sí, claro, México, claro. y está enfocando o está centrando mucho del trabajo de la presidencia en la figura de Omar García Harfuch. Sí, claro, digo, es un funcionario muy sólido, con un historial interesante. De hecho, ha tenido inclusive atentados contra su vida, lo cual incrementa su valor potencial como político, Claro. ¿no? Es carismático, es joven, y si sigue construyendo buenos resultados en su trabajo, sin duda va a ser considerado un activo muy importante para el futuro político inmediato, sobre todo de su ala partidista, ¿no? Eh, Más allá de eso, pues su tarea es impresionantemente compleja. Enfrentarse a los poderes extralegales en México, pues es algo bastante complicado, bastante difícil. Eh, Habrá que ir viendo sus resultados paulatinamente. Me gustó mucho esa intervención de la senadora, fue la senadora Meli Romero, la que planteó esto a Harfuch. Yo quisiera que no solamente ella, que todos los representantes legisladores de Colima, federales, en las diputaciones, en el Senado, le plantearan lo mismo al gobierno federal. Oigan, está pasando en Colima cosas graves, vengan aquí a Colima, ¿no? Vuelvan la mirada hacia este lugar, porque los colimenses están enfrentando una oleada de crisis en la seguridad bastante dura. Yo no quisiera decir sin precedentes porque esto no es de un día para otro, ha sido una acumulación a lo largo de muchos años y de varios gobiernos
Pero sin duda estamos en una crisis terrible y no parece encontrarse una fórmula para salir de ella. Si se sigue haciendo lo mismo, pues no se van a encontrar resultados distintos, ¿no? Entonces me parece muy importante este momento y esta oportunidad. Ojalá el secretario de Seguridad se diera una vuelta aquí por Colima y comenzara a tomar un poquito más de atención de lo que está ocurriendo en la entidad. Sí, la senadora le decía, no, no pedimos milagros, lo que pedimos es mayor colaboración y presencia en la entidad. Me llamaba la atención que el comunicado de la Secretaría de Seguridad hablaba sobre todo del discurso del secretario, él señalando que la seguridad en el país podrá alcanzarse solamente mediante instituciones fuertes, coordinación y visión a largo plazo. Pero esto ya lo teníamos. Sí, claro. Ven, teníamos instituciones sólidas, teníamos instituciones fuertes, equipadas, con recursos. Tuvimos la Policía Federal, ahora tenemos la Guardia Nacional, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la Armada, el Ejército. Ya teníamos instituciones fuertes, lo que no teníamos era representantes de estas instituciones que no fueran corruptos, ¿no? Sí. Y ese es el gran problema, no es tan solo tener instituciones sólidas en este país para poder combatir la inseguridad. El problema es que quienes representen o estén al frente de estas instituciones no sigan cometiendo los mismos errores que hemos tenido durante décadas en este país, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es de que, aunque no se diga de frente, pero en realidad tuvimos un gobierno de abrazos, no balazos, que trastocó el orden que habíamos estado siguiendo de combate a la delincuencia organizada. Y ya nos dimos cuenta que esta política de abrazos, no balazos fue devastadora para la seguridad pública del país. La delincuencia creció, instituciones que deberían haber estado combatiendo la delincuencia estaban aliadas con la delincuencia. El ejemplo más concreto, digo, para que no se crea que es un discurso barato lo que estamos diciendo, el ejemplo concreto es el caso del secretario de Seguridad de Tabasco, ¿no? Que era a la vez secretario de Seguridad y líder de un grupo criminal, con operación regional y en algunos casos nacional. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Imagínate cuántos casos similares a estos. Sí, ahí no podemos decir que no había una institución, Claro. ¿no? Lo que no había era un funcionario honesto. Exacto. ¿No? Y imagínate cuántos casos así no puede existir en el país. Bueno, pasó con la Marina, ¿no? Con la Armada de México. La Armada estaba inmiscuida, que en algunos años fue la punta de lanza esta Secretaría contra la Delincuencia. Porque fue la punta de lanza, yo recuerdo en el sexenio de Felipe Calderón, fue la punta de lanza, sí, claro, más que el ejército contra la delincuencia organizada. Y de repente nos damos cuenta que había altos mandos que estaban vinculados con la misma delincuencia organizada. Entonces es algo muy triste. Yo creo que este discurso debe comenzar a afinar. Lo que pasa es de que el margen de maniobra discursiva del actual gobierno es muy, muy escaso, porque si amplían un poquito el radio de la discusión, van a tocar irremediablemente al gobierno anterior. Entonces hay una crisis ahí. Que es prácticamente intocable, ¿no? Que es prácticamente intocable. Pero yo aún así, dentro de todo esto, yo soy optimista. Yo quisiera creer que algo va a cambiar en materia de seguridad poco a poco y que en algunos años vamos a poder estar celebrando nuevos escenarios para la seguridad. ¿Por iniciativa propia o por presión de Estados Unidos? Pero sí está pasando algo. Al menos vemos que la propia Presidenta de la República ha puesto como más confianza en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más que en las otras instituciones como el Ejército y la Marina, que en otros periodos, en otros gobiernos, era muy notorio, ¿no? En este parece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el peso absoluto de la presidenta para estos temas de seguridad. Y te digo, por presión o no de Estados Unidos, sí han comenzado a realizar algunas acciones que se notan en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Muy bien. Y en el otro tema que sí nos preocupa mucho, Rubén, o que preocupa a la población y que ha habido muchísimos análisis en torno a esto, pues es la reforma
al Código Fiscal de la Federación. En este 2025 se aprueba una reforma donde algunos legisladores de oposición la llaman una reforma vigía o una reforma espía para los ciudadanos. Se aprueba el artículo 30D que obliga a las plataformas digitales y de streaming para otorgar acceso al SAT a información de usuarios, incluyendo compras, ventas, gastos y geolocalización. También el artículo 30B que establece la obligación de declarar todos los ingresos y gastos de quienes tributan en México, incluso los que operan en el extranjero. Diputados de oposición señalan que pues, esto vulnera la privacidad de los ciudadanos, y por otro lado también diputados de Morena señalan que quien nada debe, nada teme y que no deben preocuparse, pero en innumerables ocasiones hemos visto que cuando el poder tiene la libertad para poder decidir quién sí y quién no, regularmente se cometen injusticias, ¿no? Sí, claro, y además digo, esta reforma fiscal no puede leerse aisladamente. Hay que recordar que hubo un proceso de reforma del amparo, Sí. que es demasiado controvertido porque debilita, digo, se le ha echado mucha retórica al asunto, y Saldívar ha salido a defenderlo, pero le ha echado muchísima retórica, pero por más retórica que le echemos a la reforma, es un debilitamiento de la posición ciudadana frente al Estado. Y quiere decir eso que es una regresión. Claro. O sea, punto. No es una reforma para fortalecer al amparo, Exacto. sino para fortalecer la posición gubernamental frente al amparo. Eso que quede claro. Que me perdone Saldívar, pero dice un montón de cosas que a veces no tienen sentido. Se contradice el mismo. Se contradice el mismo. La verdad, me da mucha pena verlo en lo que acabó. Y hay que leer esta reforma fiscal junto con esta reforma de amparo, porque entonces se advierte una intencionalidad por debilitar la posición ciudadana frente a la acción punitiva del Estado en materia fiscal. Y ahora sin amparo de por medio, o sea, con un amparo debilitado. Lo de la investigación de las redes digitales para ver las capacidades de compra, la actividad, suena interesante desde el punto de vista fiscal, pero despierta muchas sospechas, ¿verdad? Porque habrá que recordar que uno de los principios básicos de la convivencia social es el respeto a la intimidad. Y si se meten a la intimidad de tus redes sociales para checar aspectos fiscales, esto va a generar una psicosis bastante interesante en el país, ¿no? Sí, el argumento para la reforma es que se está combatiendo la evasión fiscal, ¿no? Y que si se recauda más, pues no habría mayores impuestos, o sea, no se generarían, no se propondrían mayores impuestos o nuevos impuestos. Eso estaría bien. Eso está bien, que se combata la evasión fiscal, pero tomando en cuenta también que en México el porcentaje de población que tributa es muy bajo, o sea, no hay una buena tributación por los propios sistemas que ha habido, y también las mediciones que el propio ciudadano tiene para ver retribuidos sus impuestos. Pues también ahí hay otro dilema que debe atacar el gobierno de otra manera, pero aquí parece que si se está buscando como una solución a la evasión fiscal este tipo de medidas, puede salir peor el remedio que la medicina, ¿no? Sí, claro. La verdad es que hay que reconocerlo, tenemos una cultura de la evasión fiscal bastante acentuada en nuestro país, pero hay muchos caminos para recomponerlo, ¿no? Hay muchas voces de expertos que hablan de varias técnicas y estrategias fiscales que pueden permitir ampliar la base contribuyente sin necesidad de creación de nuevos impuestos. El problema es que aquí ya se crearon nuevos impuestos. Recientemente. Recientemente ya se crearon nuevos impuestos y son impuestos que afectan directamente. Los refrescos, sí. Sí, sí. Y son refrescos, sí, son impuestos que afectan directamente a los contribuyentes. Vi un argumento por ahí que me dio hasta coraje, que decía, bueno, vamos a grabar los impuestos de los refrescos azucarados, pero vamos a estimular a los refrescos no azucarados. Ah, caray, ¿cómo los van a estimular? Les vamos a cobrar menos impuestos, pero sí se los subieron. Es decir, les subieron la carga tributaria a los refrescos no azucarados. O sea, en lugar de rebajarlos, la subieron, pero la subieron en menor medida
que el refresco azucarado. O sea, a final de cuentas es incremento a medias o incremento total, y eso no es propio de una política fiscal cuidadosa, ¿no? Sí, pero de verdad creemos que la solución para combatir a los grandes defraudadores, que sí puede haberlos en dimensiones muy superiores, el espiar o vigilar a la gran mayoría de los contribuyentes que son pequeños contribuyentes o que son personas físicas y que luchan por sostenerse en un mercado económico en el país. Sí, es algo bastante O sea, difícil de aceptar. están poniendo un pretexto o un objetivo como la evasión fiscal de quienes tienen o obtienen grandes ganancias por evadir el fisco en números muy considerables, pero están poniendo en esa bandeja a todos los ciudadanos que sí tributan. Sí, claro, y se le están metiendo con su vida privada, ¿no? Es como si apareciera el ojo del gran hermano. El Big Brother, ¿no? El Big Brother, el gran hermano, de aquella fantasía distópica de Orwell, ¿no? Que apareciera en todos lados. Ahora en nuestros celulares hay un gran hermano metido adentro que va a estar vigilando en qué te estás metiendo, qué estás comprando, qué estás viendo, Sí, qué estás discutiendo, en ¿no? geolocalización. Y a eso se añade con la reforma para poder identificarte con datos biométricos, la reforma al amparo, los incrementos impositivos y ahora con esta reforma fiscal. Y se ve un panorama bastante aterrador. Bueno, yo creo que la palabra aterrador es demasiado alta, pero un esquema de bastante precaución para mirar con cuidado lo que está sucediendo, ¿no? Y es la lógica y tónica que hemos visto muchas veces, Rubén, de los regímenes autoritarios, ¿no? Sí, claro. Controlar primero la ideología, la educación, controlar los poderes y después controlar la intimidad de los ciudadanos, ¿no? Vigilarlos prácticamente. Y ese me parece que es el sueño ideal de los regímenes autoritarios, convertirse en Sí, un Big claro, Brother, ¿no? sí, claro. Y habrá que recordar que hay un debate interesante en México sobre si estamos o no estamos en una dictadura. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo va a ser una dictadura si tú tienes libertad de expresión? Puedes decir lo que quieras. Bueno, es que hay muchos tipos de dictadura. Hay una dictadura que va empezando, que se va moldeando y que va invadiendo esos espacios de pensamiento, de influencia, de catarsis ciudadana. Y hay otras dictaduras que van cooptando los poderes públicos. Y hay otras dictaduras que van obnubilando el pensamiento de la sociedad, ¿no? Así que yo espero que poco a poco vayamos alejándonos de este fantasma autoritario y empecemos a retomar el fantasma de la libertad. Entre ambos fantasmas yo elijo el de la libertad. Yo Espero también. que así sea. Te agradezco mucho. Muchas gracias, gracias a eso. No, al Gracias. contrario. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus, este 22 de octubre del 2025. Y por supuesto, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.